Buenas tardes, estamos aquí con un compañero de la organización en la que trabajo, Corona. El compañero es recién titulado de Economía. El compañero se llama Carlos Beltrán y le vamos a realizar una serie de 10 preguntas. La primera pregunta, Carlos, ¿qué es la OCDE? Compañera, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nació oficialmente en septiembre de 1961, en reemplazo de la anterior Organización para la Cooperación Económica Europea, creada en 1948. Cuenta actualmente con 35 miembros, la mayoría de ellos europeos, sin contar con Colombia, y solo algunas pocas economías emergentes como México, Chile, Turquía. ¿Cuáles son sus objetivos y funciones? Muchas gracias, compañero. Continuando entonces con la segunda pregunta, ¿cuáles serían las funciones y los objetivos de esta organización? Las funciones y los objetivos de esta organización es mantener la estabilidad financiera, apoyar el crecimiento económico sostenible, promover el empleo, colaborar con el desarrollo económico de otros países, contribuir al crecimiento del comercio mundial. Estos objetivos y funciones van muy de la mano del gobierno actual que está en el país, ya que esto promueve el crecimiento como nación. Continuando con la tercera pregunta, ¿cuánto le costaría a Colombia pertenecer a este grupo de la OCDE? La OCDE pide una cuota anual a los 35 países que integran la organización. El aporte de cada uno se define de acuerdo con varias características, siendo la principal el tamaño de su economía. Por ejemplo, cada año Chile debe aportar el 1.4 y México el 2.8 de cada una de las dos partes en las que se divide el presupuesto de la OCDE. O sea que esto quiere decir que la economía de México es mayor que la de Chile. Exactamente, es una economía pues de mucho más ingresos la de México que la de Chile. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los países latinoamericanos que conforman la OCDE? Los países latinoamericanos que la conforman está Chile, México, Perú, Argentina, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay y por último Colombia, que es uno de los países más recientes en ingresar a la organización. Ese es un punto muy importante para Colombia, ya que el año pasado pues tuvimos elecciones y adquirimos pues un presidente totalmente economista, junto con su grupo de trabajo. Entonces, la idea de ellos es trabajar mucho en eso, trabajar mucho en esta y aprovechar la oportunidad de haber ingresado a la OCDE. Carlos, la siguiente pregunta es, ¿qué efecto tendría para la economía colombiana el ingreso a la OCDE? Listo. Para esto cito un párrafo del economista José Robert Acosta. Él nos dice que el ingreso de Colombia a la OCDE implicará la adopción de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, como juntas directivas de empresas públicas y privadas, además del manejo en el nombramiento de altos cargos dentro del Estado o empresas vinculadas en el sector público. Como dije anteriormente en la pregunta, eh, este gobierno es muy economista, es un gobierno que va muy a la mano de elegir buenos gobernantes. Por ejemplo, la mayoría de las juntas de Bogotá, las últimas que fueron elegidas, si podemos revisar, la mayoría tienen un muy buen perfil profesional, la mayoría saben segundo y tercer idioma, entonces eso hace que seamos más competitivos como país. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se financia la OCDE? Bueno, la OCDE es financiada 100% por los países miembros. La contribución de cada uno de ellos se basa en el tamaño de sus economías. Como explicamos anteriormente, entre México y Chile, México tiene una economía mucho más amplia, entonces por eso el aporte es mucho mayor. Además, los países pueden llevar a cabo contribuciones voluntarias para apoyar actividades específicas del programa de trabajo de la OCDE. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta, que es la número 7, ¿cuáles son las líneas de trabajo de la OCDE? Realmente la OPEC se enfoca en cuatro puntos que son los que más trabajas. Y es
entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental, medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión, analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias, fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de política pública. La octava pregunta, Carlos, es ¿cuáles son las ventajas que tiene un país al ingresar a la OCDE? Listo. Los especialistas enumeran 4 ventajas fundamentales. La primera, evaluación constantemente. La OCDE monitorea los datos económicos de sus miembros y los provee de estadísticas confiables y comprobables para fijarse objetivos y progresar. Informes para el desarrollo de la OCDE. Sirve como foro de discusión, análisis de diferentes temáticas y a la vez realiza informes especiales según la petición de los países. Como tercera, asesoramiento imparcial. La OCDE fundamentalmente sus sugerencias en evidencias y se mantiene al margen de los debates políticos. Como cuarta, un sello de calidad para la inversión extranjera. Al tener que cumplir estándares de políticas públicas para ser miembro, mejoran por perdón, estas mejoran. Por eso se incrementa la confianza de la inversión extranjera. ¿Cómo es el proceso de ingreso? La OCDE se accede solo por invitación y deben presentar una serie de informes sobre su legislación, su política y las prácticas en una serie de temas que van del medio ambiente a la inversión extranjera, agricultura, educación. Esta información es revisada cuidadosamente por 23 comités técnicos. Para ingresar se requiere el visto bueno de los 36 miembros de la OCDE. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Y la última pregunta, ¿qué significa el ingreso de la OCDE en Colombia? El ingreso a la OCDE Colombia significa crecimiento para el país, crecimiento para el sector público, crecimiento para el sector privado, crecimiento económico para las grandes empresas y medianas y pequeñas empresas. Significa que vamos a estar a la par de muchos países competitivos con nosotros. O sea, vamos a ser más competitivos a nivel de Sudamérica y eso va a que nuestro país sea más visto como inversión extranjera. Si podemos ver los últimos años, la inversión extranjera ha aumentado. Eso nos ha llevado a que se genere empleo y se vaya consolidando mucho más como país. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. Fue un placer haber compartido este momento con ustedes. Gracias.